¿Hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta a algunos de los ponentes que tenemos? Allí tenemos... Ah, vale. A los que no tenéis diadema tenéis que compartir micro. Y a ver para quién es la pregunta. De hecho, desde la gente que está en streaming se han lanzado un par que después os lanzaré yo, si hay tiempo. Probando. Sí, ¿Sí? ya va, adelante. Hola. Es una pregunta que no la dirijo a nadie en particular, es en cuanto al tema de vacíos legales, que esto a mí me preocupa un poco. Yo trabajo en el sector turístico, en una de las bodegas de aquí del PND, y recibo turistas de todo el mundo, de estos países que también habéis dicho, como Estados Unidos y Australia. Y mucha gente pues están interesados en todo el tema de, oye, ¿qué hacemos con el cambio climático? ¿Cómo podéis intervenir, ¿no? Como bodega. Entonces, mi pregunta en cuanto a vacíos legales es, si esta nueva divisa de los créditos de carbono sirve para animar a los grandes productores o a la gente que tenga capital a comprar créditos de carbono a gente que pueda absorber la generación del carbono que hacen los grandes productores, entonces este dinero podría servir para ayudar a los pequeños productores a generar nuevos proyectos. ¿Cómo decir? ¿Cómo evitamos que la gente que puede producir un montón de carbono no haga empresas fantasma para comprar sus propios créditos de carbono y hacer un género legal? No sé si me estoy explicando un poco. Es una pregunta un poco compleja. Sí, quizá aquí tenemos una vertiente más normativa y Salvador aquí puedes hacer un apunte y después un tema más agronómico de cómo nos afecta el cambio climático y cómo revertirlo. Nos comentaba el tema ¿no? de hacer el greenwashing. Yo emito, pero como pago, pues ya me quedo libre. Eso es. Si hay algún mecanismo. Bueno, pero, sí. Dale. Sí. ¿Sí? Bueno, el mecanismo tiene que ser a través de la transparencia. A ver, los que van a comprar normalmente van a ser los grandes emisores de carbono. Son los que van a tener interés porque si no pueden llegar a reducir todo lo que sería posible, porque también tecnológicamente hay límites, serán ellos los que tendrán interés en que pueda haber, en generar proyectos para comprar esos créditos para compensar sus propias emisiones. Claro, tú introduces el tema de que no sea algo interno. Bueno, el tema que sea interno o externo, la cuestión es que haya una reducción efectiva, o sea, que haya una absorción real de las emisiones. Si esta existe, en principio no creo que hubiera ningún problema. La cuestión es que haya realmente una reducción efectiva de las emisiones. Y en cuanto a los mecanismos, tienen que ser mecanismos relacionados con la transparencia, de saber dónde están los proyectos, qué tipo de proyectos son, quién lo está comprando, dónde se generan, qué mecanismos de MRV se están aplicando, qué garantías hay. Es decir, la única garantía que tienes es que el sistema de certificación y el sistema de validación sea transparente y sea creíble. A partir de allí solamente puedes hacerlo o bien porque hay algún organismo gubernamental que esté detrás y que dé validez a lo que allí está, podría ser un sistema, y otro mediante sistemas de acreditación internacional o sistemas que establecen qué mecanismos, o sea, cómo han de estar constituidos los sistemas de certificación para que sean creíbles. No es diferente que otros sistemas de certificación que pueda haber, no sé, ¿por qué te crees que un producto está con la etiqueta de agricultura ecológica? Pues porque hay algún sistema con unas metodologías, que todo esto es público, que es trazable, que hay unas terceras entidades que realizan inspecciones y todo esto es público. Es el sistema de credibilidad lo que da garantía. Si esto no existe, pues claro, entonces tienes un problema y puedes generar en temas de greenwashing. No veo otra alternativa a este elemento. No sé si... Y después había como una segunda parte, ¿no? De decir, bueno, si este dinero que en un futuro, que esto me ha quedado claro, es en un futuro,
vamos a poder generar a partir de los créditos de la venta de créditos de carbono puede tener repercusión para adaptar el viñedo al cambio climático. Yo, si queréis, Feliz. puedo dar lo que sería un poco nuestra idea. Sí que es verdad que estamos a pasos, estamos definiendo las bases de estos créditos de carbono en agricultura, porque además van a ser diferentes en los diferentes cultivos, en las diferentes zonas climáticas, pero es verdad que sí que cada uno de los agricultores, si tiene la voluntad de aplicar estas prácticas y de hacerlo de acuerdo a unos objetivos que al final son el beneficio de la salud del suelo, no es solo los créditos de carbono. Cuando hablamos de estas prácticas, también, o sea, el objetivo principal tiene que ser la mitigación y la adaptación al cambio climático, las dos juntas, ¿vale? No podemos hacer agricultura del carbono por el carbono. Tenemos que hacer agricultura y defender que además haciendo agricultura podemos secuestrar carbono. Pero cualquier agricultor, sea grande o pequeño, lo que le interesa es que su cultivo esté funcionando, que tenga un rendimiento aceptable, una calidad aceptable que le permita ganarse la vida y reinvertir en sus propias prácticas, ¿vale? Para poder llevarlo a largo plazo, ¿vale? Los créditos de carbono cortoplacistas, de venta rápida del recurso, no nos llevarán a ningún sitio, porque además el secuestro de carbono es un proceso lento. Entonces el agricultor tiene que aprender a pensar, y es difícil porque estamos a merced de la climatología, de la meteorología de cada año, de diferentes aspectos, de plagas emergentes, etcétera, pero tiene que saber que esto es una inversión de futuro, que todo esto de preocuparse por su suelo, de preocuparse por la salud del cultivo, es preocuparse de la salud de su negocio, de la salud de su familia y de la salud de su futuro. Entonces esta es la parte que hay que trabajar más, esta parte social quizá. La parte económica, al final, como ha dicho Salvador en su presentación, es marketing y economía, de tanto vale, tanto, ¿vale? Pero para empezar, sobre todo los pequeños agricultores necesitan ver que es una inversión a largo plazo, y nuestra obligación de la parte de la ciencia es ir avanzando y transfiriendo este conocimiento para que lo puedan ir implantando de la manera más sencilla y eficiente posible. Yo quiero agregar una pequeña cosa, simplemente un poco para complementar lo que ya se ha dicho. Es que yo veo con estas ponencias y en otros proyectos en los que también estamos involucrados es este esfuerzo por esa transferencia, porque al final si hay regulación y si hay ciencia, pero no hay una conciencia, no solamente de los agricultores, sino de la sociedad, de lo importante que es no solo el carbono, sino el medio ambiente, la resiliencia de los agrosistemas, no podemos avanzar. Entonces yo creo que una cosa muy valiosa ahora de estos proyectos es que se enfocan no solamente en la ciencia, sino en la transferencia y cómo hacemos llegar estos conocimientos que estamos generando a la ciudadanía y a los agricultores, que son los que al final tomarán estas decisiones, y la ciudadanía, con las decisiones que toma al consumir productos, también va moviendo un poco los mercados. Y ya está. Pensando un poco en lo que has comentado, sí que, por ejemplo, y pensando a nivel global, sí que puede haber peligros. Tú cuando has hablado, primero me has dicho las empresas fantasmas, ¿qué es lo que puede suceder? Grandes grupos de corporación compran grandes extensiones de terreno, no sé dónde, en África o donde sea, con cultivos masivos de algún tipo de árbol o de crecimiento rápido, que evidentemente absorben una gran cantidad de carbono, y entonces utilizan esto para decir que son neutros porque han generado. Bueno, esto ha pasado. Bueno, lo único es la transparencia, y la gente empieza a preguntar, porque ha habido casos de gente incluso de buena fe que ha comprado y luego se ha visto que le han pegado una crítica porque se ha hecho no sé dónde sin tener en cuenta ni comunidades locales ni nada de nada. Entonces sería dentro del quality los otros valores, es decir, la gente sí que empieza a preguntar, bueno, ¿esto dónde está? ¿Esto qué tipo de proyecto es? ¿Dónde se está ejecutando? ¿Qué criterios se están siguiendo aparte de los del carbono? Entonces la única manera es esto, porque sí que es verdad, cuando esto, que sí que ha habido casos de este tipo. Yo aquí, para añadir, hablaba Diana de la transferencia del conocimiento a la conciencia, y aquí hay un tema también muy relevante que hemos de conseguir entre todos, y miro más arriba que abajo, pensando en que abajo hay más viticultores, ¿no? Es
cómo este valor que estamos generando en nuestros suelos, en la atmósfera, absorbiendo este CO2, cómo se transmite este valor y en términos económicos a quien lo está haciendo. Y yo creo que este es un gran reto, que vamos por camino. Hay los créditos de carbono, hay los créditos climáticos, seguramente que habrá más herramientas, pero hay la creación de conciencia del consumidor para dar más valor a los productos, pero pienso que hoy uno de los principales retos pasa por cómo transfiero todo este cuidado que estoy teniendo del ecosistema, se transfiere a la economía de la gente que lo está haciendo. ¿Alguna pregunta más? Hay dos. Venga, va, a ver. Allí hay una también. Es que está como... Hacemos una cosa. Lanzar las 3 preguntas a ver si las podemos unir en una. ¿Vale? Está prohibido responder a la primera pregunta. ¿Vale? No funciona el micro. Si no, aquí tenemos este. Yo puedo bajar. Mira. Albert, empieza tú, después seguimos. Como vamos a hacer las 3, ser breves, sí. Venga. Enlaza con lo que acabas de comentar, porque cómo trasladamos esto al agricultor, y hay una herramienta de momento que ya tenemos, son los créditos climáticos, que en el ámbito forestal funcionan desde hace unos años y está generando mucha ilusión en el sector forestal porque, por un lado, se reconocen los beneficios y se cuantifican carbono, agua y biodiversidad, y también se ponen en la mesa los costes de generar esta gestión de excelencia que genera estos beneficios. Entonces, la pregunta no sé si es para IRTA, porque estáis trabajando cerca de los que están desarrollando esto por encargo del Govern de la Generalitat o desde el Gabinete Técnic. ¿Tenemos fecha estimada para tener una metodología de crédito climático agrícola para que se pueda trabajar ya? Perfecto. Primera pregunta, guardada. Segunda pregunta. Pues va bastante relacionado todo esto porque estamos hablando también de dinero al final y es, claro, los beneficios que hemos visto por el tema de la sequía pues nos han visto como muy importantes o no tan importantes como lo hubiéramos pensado o deseado. Y la pregunta es, ¿cuál es el coste entre un convencional y una viña regenerativa? Porque esto también es un criterio bastante importante de cara al bodeguero, al propietario de bodega. Seguimos en temas económicos y la última. Sí, ante todo, felicitaciones por el evento. Quería enfocar mi pregunta básicamente en estas metodologías de cálculo de huella de carbono. Como que en los últimos años al carbono se le ha satanizado como el gran culpable del cambio climático, y viéndolo desde el punto de vista técnico, el carbono es bueno, ¿no? Porque es la base justamente de la fotosíntesis que todas las plantas realizan. Pero en el tema del cálculo, quería, si podían detallarlo, este carbono equivalente o CO2 equivalente incorpora pues, el metano, los óxidos de nitrógeno, los CFCs, que, volviendo a la fotosíntesis, la planta, la viña, los frutales, las hortalizas, los pastos, no secuestran esos gases. No sé si ahí hay un tema metodológico. Yo creo que mensaje recibido. Me vais a permitir que sea muy ejecutivo. Yo dirijo a las preguntas si alguien después quiere profundizar. Feli, no sé si tú no vas. Tenemos reserva para todas. Feli, Credits Climatics, ¿cómo lo tenemos? No sé si se me oye. Sí, ahora sí. En el tema de los créditos climáticos estamos trabajando intensamente, pero estamos construyendo todo a la vez. O sea, tenemos ganas de que esto esté disponible cuanto antes para todos, pero realmente no tenemos todavía todas las bases de cómo se secuestra el carbono en los suelos mediterráneos, con toda esta complejidad asociada a las altas temperaturas, la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en eso a la vez que estamos marcando cuáles serán estos indicadores que se tienen que medir para la certificación y para construir todo el sistema. Entonces estamos trabajando todas las vías paralelas
yo no me atrevería a dar No ponemos una fecha. Ni 25, ni 26. 25 no. 25 para que esté Vamos a apretar un poco, acabado, a ver, 25 no, 26. Yo aquí querría traspasar quizá al gabinete técnico. ¿Cómo se está? Que al El final- gabinete técnico era la reserva. Que al final son los que hacen el Era la reserva. encargo. Va, Salvador, dispara. No, lo siento, eres el último. No, la fecha exacta, porque ahora no estoy yo en la oficina catalana de cambio climático, que es donde está. A ver, a nivel europeo se está planteando todas las metodologías alrededor del 28. Wow. Como al fin y al cabo lo que desarrolles a un nivel local, teniendo en cuenta las certificaciones, te va a estar muy influido por lo que se marque a nivel europeo, más o menos, puede que sea un poco antes o algo para un poco marcar tendencia, pero vaya, yo creo que estaremos, yo creo que el 25 y el 26 todavía estaremos, yo creo que será más bien entre los años 27 y 28 a las puertas de que Europa lo tenga establecido. Si me dejáis lanzar, una de las cosas en las que estamos trabajando es en conseguir el mayor número de datos posibles de gente que lleve tiempo haciendo prácticas continuadas, que vayan en esta dirección y que tengan datos de carbono en el suelo, porque eso enriquecerá nuestra base de datos y cuantos más datos podamos analizar, más precisos, menos aproximados, menos asunciones tendremos que hacer de los modelos para llegar a hacer estos cálculos y que sean de más beneficio para todos. Entonces, cualquiera que tenga prácticas o que quiera empezar ahora a hacer prácticas para que en los próximos años se pueda analizar y certificar este carbono en el suelo, este secuestro de carbono activo por parte de la agricultura, que contacte con nosotros, que contacte con todas estas entidades que estamos trabajando en el tema, porque el tema de los datos aumenta la potencia de lo que podemos hacer, ¿vale? Y nosotros no tenemos capacidad para analizarlo todo. Sí, Si generar existen, nuevos datos. si ya existen, mejor que existen mejor. y gente que empiece a generarlos, todos los datos serán Perfecto. bienvenidos. Segunda pregunta. Voy a por la tercera. Beta, quizá. Xavier, Amaya, tema de otros gases que no sean el CO2. ¿Se tiene en consideración en vuestros estudios? Os digo, esta en teoría es la fácil, la última es la más difícil, es ser breves. Uy, espera. Venga. Sí, está, funciona, ahora te pone en volumen. Ay, no, es que no sé por qué está rojo. No sé ahora. Espera. No, he tratado demasiado tiempo yo y es culpa mía. Ah, y la pila está en... No hay pila. Se acabó la pila. No es culpa. ¿Tenim l'altre micro? Venga. Es para poner emoción. Va. Perfecto. Tema Un minuto, explícanos. Sí, tema emisiones y todos los gases que comprende. Normalmente para hacer este estudio, primero de huella de carbono, y hablando en específico cómo se calculan los créditos de carbono, lo primero que debemos de tener en cuenta es que se hace el balance de emisiones, lo que involucra todos estos gases, metano, gases asociados al nitrógeno, óxidos nitrosos, etcétera, etcétera, que se tiene, digamos, de todo lo que tú haces en tu finca, desde el combustible fósil que quemas hasta lo que pierdes como parte de pueden ser lixiviados, aunque no siempre se cuantifican, pero todos estos gases asociados. Luego tienes todas las posibles remociones por parte, ya sea de la biomasa aérea y también de la biomasa subterránea por la parte de los cultivos, y tienes una línea base, que sería el carbono que tienes en el suelo. La resta de estos tres, digamos, grandes pools es lo que hace un crédito de carbono o una remoción de carbono. Es por ello que desde la Comisión y en el reglamento CRSF se tienen dos tipos de remociones o absorciones de carbono. Unas que son las temporales, que básicamente sería evitar la emisión de estos gases de estos gases de efecto invernadero, todo siempre medido en CO2 equivalente. No quiere decir que sea solo carbono, es todo el conjunto de gases de efecto invernadero, y la parte de remociones que no son temporales, que son remociones estrictamente dentro del suelo, en estos pools que son los que tienen mayor recalcitrancia, por llamarlo así, dentro del suelo. Xavier, Amaya, Marc, estáis haciendo 3 proyectos en los que son para agricultura convencional con regenerativa. La vertiente económica, los costes y beneficios, estoy traduciendo, los costes y los beneficios que comporta uno u otro tipo de agricultura, ¿están considerados?
¡Ey! No, sí, solo parcialmente. Pues, Bien, ¿se hará? No Perfecto. tenemos los datos. Perfecto, Amaya. Nosotros aún no estamos en una fase todavía muy experimental, todavía no estamos a nivel de ir a campo. Perfecto. sí, yo a nivel de cobeneficios, de beneficios en el suelo, eso sí que ya es una tendencia y es ver hasta qué punto estamos beneficiando a largo plazo. En el caso que viniera otra crisis de sequía, ¿no? Pues ver que el sistema es más robusto, tanto con la humedad como el tema de los patógenos, por ejemplo. Xavier. Sobre lo de los gases de efecto invernadero, que si los suelos no solo emitirían CO2, de hecho los suelos emiten metano, emiten óxidos de nitrógeno. Y una cosa que también es interesante es que cuando haces regenerativa suben las emisiones de CO2, de metano y de NO2. Pero ¿qué pasa? Que se secuestra mucho más carbono del que se emite. Entonces, ¿Lo sabías ahora aquí? Entonces, claro, digamos que un sistema, estos gases se liberan por actividad bacteriana. Entonces, si hay más vida, hay más emisiones. Lo que hay que ver es el balance, ¿no? Y te respondo un poco la pregunta que has hecho más, ya no pensando en créditos, sino que pasa en sistemas naturales. Los suelos convencionales es lo contrario. Emiten menos, pero como secuestran poco carbono, al contrario, lo pierden. Lo que tenemos es una aportación neta de gases de efecto invernadero. Creo que era una de tus preguntas. ¿No? Bueno, si no después. Feli, Carlos, y terminamos. Otra Si buena no, nos noticia echan del Vincent. es que los suelos secos tienen menos emisiones directas de todos los tipos de gases de efecto invernadero también. ¿Alguna cosa buena tiene que tener la agricultura de secano? Digo yo, porque... Carlos. Rápido, la parte económica desde el Carbon Farming Med estamos abordándola y sobre todo haciendo análisis tecnoeconómicos de transición de la agricultura convencional versus la regenerativa o la agroforestería. Estamos recabando aún información, de hecho una de las primeras informaciones que tenemos es la de la transición de una viña. Estamos trabajando con viticultores del Empordà, donde posiblemente en los próximos meses, yo me atrevería a decir que antes de septiembre, tendremos disponible información al respecto de, además de los costes de transición, cuál sería la superficie para que generando esta economía, esta agricultura del carbono, fuera un modelo profitable de negocios y sobre todo también estimar un poco cuál sería el precio adecuado del crédito de carbono hablando de términos mediterráneos. Terminamos... No termino aquí porque terminaría fatal, porque voy a contradecir a Maya. Amaya ha dicho, no, nosotros con el tema económico no los ponemos, pero sí que has dicho una frase. Y has dicho, en Portugal, en el proyecto de Portugal, los resultados con cubierta, sin cubierta, nos dicen que hay una diferencia en la madera, en las cubiertas hay menos madera, pero la cantidad de uva se mantiene constante. Por tanto, aunque no hayáis traducidos a euros, sí que estáis empezando a considerar la reducción o no de la cantidad de uva como una variable. Por tanto, es para decir, oye, que sí, que ya estáis aquí trabajando quizás sin daros cuenta de la importancia que esto tiene. Cierto. Gracias. Terminamos aquí esta parte y en breve damos ya plazo, para que Joan Lorduy del Incavi nos cierre, pero antes sí que solo dos cosas que os queríamos lanzar desde la organización. La primera, que Feli ha presentado la guía en formato digital. Aquí la tenéis en formato papel. Cuando salgáis podéis recoger el manual de buenas prácticas de viticultura regenerativa. En formato papel está en catalán, en formato digital está en catalán y castellano. En formato digital también podréis acceder a algunos de los links, porque aquí hay algún link largo de vídeos de YouTube. Si vais a Innovi Biblioteca, fácil, son dos palabras, no es como funeliformes o patofonos de estos. Innovi Biblioteca, tenéis un listado de todas las guías publicadas y las dos últimas tendréis estas dos guías en formato digital, ya están en catalán y castellano y podéis utilizarlas para los links. Y la segunda, respondiendo un poco a la pregunta del tema económico y viendo los resultados, sí que hemos hablado con la Asociación de Viticultura Regenerativa y desde Innovi vamos a impulsar en breve, vamos a ver si será antes o después de Vendimia, pero sí que nos gustaría a muchos de los que habéis presentado, que estáis trabajando en proyectos, sentaros en una mesa y trabajar
4, 5, no muchas más variables, de diferencias que habéis visto con cubiertas y sin cubiertas, y entre otras el aspecto económico, incluso quizá sacar, aquí sí que no sé si seríamos nosotros o los expertos, intentar sacar algún tipo de conclusión, aunque sea preliminar, sobre las variables que inciden en cultivos convencionales contra cultivos en cubiertas. Señores y señoras, perdonad, bueno, 1, 2, 3. ¡Ay! Casi teníamos la paridad, ¿eh? Casi teníamos aquí, ahora he visto, digo, uy, casi tenemos la paridad, casi. No es fácil encontrar la paridad en el mundo en el mundo vitivinícola. Muchísimas gracias por estar, por compartir los conocimientos. Joan, lo que tenías que hacer en 20 minutos, ¿lo puedes hacer en 3? ¿Sí? Venga, en 5. Molt bé. Gràcies, senyors. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la asociación la invitación para clausurar este acto y la persistencia, el impulso y la apuesta por la viticultura regenerativa. También a todos los ponentes de las diferentes exposiciones que a lo largo de esta mañana hemos estado escuchando. No está más que repasado, por lo tanto no insistiremos en las diversas ponencias presentadas, pero sí me gustaría destacar algunas ideas generales. La primera es la necesidad de continuar ampliando nuestro conocimiento, tanto técnico como científico, del ciclo completo, de todos los aspectos que están implicados bajo la definición de viticultura regenerativa. Es fundamental basar nuestras decisiones, las decisiones de los viticultores, de las bodegas, sobre afirmaciones contrastadas y no sobre opiniones o intuiciones subjetivas. Someter también a todas las prácticas y técnicas a un análisis crítico. No podemos adoptar posturas, equipos o procedimientos sin tener en cuenta dónde, cómo y para qué queremos esas técnicas. Debemos conseguir una visión global también del efecto de nuestras decisiones. La sostenibilidad se debe enfocar sobre los 3 pilares sobre los que se define la biológica, evidentemente, pero también la económica y la social. Debe llevarnos a decisiones equilibradas que permitan el mantenimiento del cultivo, del medio ambiente y de la población en nuestros territorios vitícolas. Es en ese punto donde la viticultura regenerativa se presenta como una herramienta potente a largo plazo que se puede adoptar, siempre bajo los conceptos anteriores: conocimiento científico, aplicación crítica y visión global. Comentar que el INCAVI, como centro de I+D del Departamento de Agricultura de Cataluña, colabora con consejos reguladores, con bodegas, con asociaciones de defensa vegetal, con otros centros de investigación y desarrollo, con universidades, para aportar soluciones aplicadas, colaborativas y públicas para ayudar a que el sector continúe trabajando y produciendo uva y vino en nuestros territorios. Entre otros, podemos citar trabajos en cubiertas vegetales, llevamos trabajando en ello más de 8 años, con más de 8 años de resultados, estudios de microbiota en función de la tipología de cultivo, en cubiertas o en laboreo, proyectos sobre productos naturales complementarios al cobre, la presencia de ese cobre como metal pesado en suelos con muchos años de cultivo con prácticas ecológicas, la persistencia del cobre después de lluvia o la interrelación entre el medio ambiente próximo y la calidad sensorial del vino. Finalizar diciendo que es necesario buscar soluciones científicas y técnicas con impacto económico, pero, y aquí es una pequeña contradicción, si se me permite, un pequeño punto de arte, que es conseguir mantener el equilibrio entre todas las partes y todos los aspectos de una solución. Muchas gracias. Joan, gracias por introducirnos algún otro aspecto que va un poco más allá de la regenerativa, pero que también es muy importante. Terminamos aquí. Os había prometido al inicio de la sesión que miraríamos cuál es la palabra que más veces ha salido. ¿Alguien? ¿No? Hostia, pensaba que cuando estabais apuntando estabais tomando notas. Yo pensaba que hacíais palitos, ¿no? ¿No? Bueno, yo os voy a decir la que menos ha salido, que ha salido una sola vez. No ha sido
funeliformis, porque lo ha repetido 3 o 4 veces. No ha sido patótrofos, porque lo ha repetido 2 o 3 veces. La única palabra que yo he tomado nota y que ha salido una sola vez ha sido kiwi. Kiwi ha sido nombrada solo una vez. Y en el top 3, aquí el orden, no sé, porque iba tomando tantos palitos que igual me he perdido. En el top 3 tendríamos carbono. ¿Bien? ¿Alguna otra? Suelo. Y nos queda uno. Cubiertas. Carbono, cubiertas y suelo. Señores y señoras, muchísimas gracias. Os esperamos. ¿Habrá sexto, no, Montse? Esperemos que haya sexto, ¿no? Venga, nos vamos con este deseo. Buenos días.